Dice así el texto, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16, de esta manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Oramos. Amado Padre, gracias por todo lo que nos has permitido vivir hasta este momento. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos al exponer la Escritura. Pedimos, Padre, que sea usada una vez más de manera poderosa en los corazones. Hay quienes aquí aún no te conocen y tú puedes usar tu palabra para llevarlos a la vida eterna, para que despertar en ellos el aliento de vida, para que puedan ver a Cristo y buscarte. Y también tú puedes edificar a los creyentes. Tú lo haces siempre a través de tu palabra, confrontando nuestros corazones con la verdad. Oramos que así sea en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, celebramos los 40 años de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, y es una excelente ocasión en esta mañana para hacer un acento especial en este pasaje, que contiene en realidad dos verdades esenciales acerca de la iglesia, ¿sí? Dos verdades esenciales acerca de la iglesia. El texto que leímos tiene dos cosas principales, ¿sí? Habla de la naturaleza de la iglesia, dice que es la casa de Dios, y habla del propósito de la iglesia, dice que es columna y baluarte de la verdad. Esas dos cosas son las principales de ese pasaje, ¿sí? Y esta verdad que está citada en estos pasajes es el argumento que el apóstol Pablo justamente utiliza para justificar todo lo que dice en esta carta. Estoy entre dos libros para enseñar, ya que terminamos tema de familia. Uno es este y otro es un tema del Antiguo Testamento y todavía me estoy peleando, veremos cuál de los dos es. Pero esto que dice aquí es el eje, es el centro de toda la carta que Pablo escribe a Timoteo, ¿sí? Es el argumento que justifica todo lo demás que se dice en esta carta. Y justamente utiliza esto para justificar todo lo que le manda a Timoteo, que Timoteo estaba en la función de ser pastor en la iglesia en Éfeso. A él le está diciendo esto, a un pastor le está diciendo que estas cosas le escribió para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, ¿sí? Así que el propósito del apóstol Pablo al escribir esto, juntamente con toda la carta, era enseñarle a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. Queridos hermanos, hay una manera de conducirse en la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay una manera? Eso es lo que responde nuestro pasaje. Toda la carta nos va a enseñar el cómo, pero el pasaje central nos va a enseñar el por qué. ¿Por qué hay una manera de comportarnos en la casa de Dios? Bueno, Pablo le da a Timoteo dos poderosas razones de por qué en la casa de Dios hay que tener un comportamiento especial, diferente a cualquier otro comportamiento que tengamos en cualquier otro lugar. Bueno, dos poderosas razones. En primer lugar, en la iglesia de Dios, queridos hermanos, nos comportamos de manera especial porque su naturaleza, la naturaleza de la iglesia, exige que haya un comportamiento particular y especial dentro de la iglesia. Cuando hablamos acerca de la naturaleza de la iglesia, ¿sí? Su naturaleza, estamos hablando de aquello que define la identidad de la iglesia y que responde a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Si usted le pregunta, ¿qué es la iglesia? Bueno, Pablo responde en este texto, ¿qué es la iglesia? Queridos hermanos, la Biblia tiene más de una definición para poder describir a la iglesia. Por ejemplo, se dice que es la esposa del Cordero, se dice que es el redil de ovejas, se dice que es un templo santo, se dice que es una nación santa, es un sacerdocio santo, también es el cuerpo de Cristo. Son todas definiciones en realidad que la Biblia utiliza que nos permiten entender algún aspecto de la naturaleza de la iglesia. Es una complejidad de definiciones en realidad la esencia de la iglesia. Y nuestro texto, dentro de esas definiciones, define a la iglesia justamente como la casa de Dios. Y eso es sumamente importante. Define a la iglesia como la casa de Dios. O sea, no es una casa cualquiera. Al hecho de utilizar esa expresión, la casa de Dios, nos dice que no se trata de una casa cualquiera. Es la casa del Ser Supremo. Es la casa del Creador de todas las cosas. Es la casa del soberano universal. Así que no es una casa cualquiera. Y esa es la primera idea que extraemos de esa expresión, la casa de Dios. Es la casa de aquel que es glorioso en toda su esencia.
Esa es la casa de Dios, la casa de aquel que es glorioso en toda su esencia. Así que si Dios es sublime, como lo sabemos a través de la Escritura, su casa también lo debe ser. Si Dios es sublime, su casa también lo es. Y cuando hablamos, queridos hermanos, de algo sublime, estamos diciendo que es algo eminente, excelso, elevado, grandioso, excepcional, admirable, excelente, extraordinario, espléndido, y puede añadirle algún otro sinónimo allí para entender lo que significa algo sublime. Dios es sublime, su casa también lo es. Y eso cambia por completo la mirada que tenemos nosotros de la casa de Dios. No es una casa cualquiera, es una casa sublime debido a que Dios es sublime. Así que, luego de hacer, queridos hermanos, esta declaración, la casa de Dios, ¿sí?, el apóstol Pablo inmediatamente aclara a qué se está refiriendo cuando dice la casa de Dios. Inmediatamente en el texto, noten allí versículo 14, porque esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Inmediatamente aclara a qué se refiere cuando dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. A eso me estoy refiriendo, querido Timoteo, cuando yo hago este enunciado diciendo la casa de Dios. ¿A qué se refiere con la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. A eso me estoy refiriendo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Así que la palabra esa que se utiliza en la Escritura para que nosotros se tradujo, mejor dicho, como iglesia, en otros pasajes esa expresión iglesia o esa palabra iglesia se tradujo como congregación o como asamblea, ¿sí? Nunca se tradujo esa palabra iglesia en la Escritura y nunca se refería en realidad a un edificio, este edificio, por ejemplo, no se refería nunca a eso, sino a una asamblea, a una congregación. Siempre se usaba en realidad esa palabra iglesia en la Escritura y en su origen, en la cultura griega, esa palabra siempre estaba hablando de un grupo de personas reunidas. Cuando hablamos de la iglesia hablamos de un grupo de personas reunidas, o sea, no un edificio. Por costumbre y por tradición siempre decimos vamos a la iglesia y parece que nos referimos al edificio, pero en realidad nunca se refiere a la palabra iglesia-edificio, sino a un grupo de personas reunidas. Pero no solo eso, sino también cuando se usa en la Escritura, la palabra iglesia se refiere a un grupo de personas reunidas, sí, pero son personas salvadas por la fe. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, que lo tienen allí en el proyector, Pablo aclara a qué se refiere cuando él dice iglesia a un grupo de personas. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, por ejemplo, a esa iglesia en este momento. Y él aclara, ¿quiénes son la iglesia que se reúne en Corinto? Y él dice así, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay 4 cosas ahí que identifican a las personas que componen la iglesia de Cristo, entre otras más que encontramos en la Escritura. Así que no son un grupo de personas cualquiera, sino personas que han sido salvadas por la fe en Cristo, personas que han sido santificadas, personas que han sido llamadas a ser santas. Ese grupo de personas reunidas componen la iglesia. Y además la palabra iglesia también es utilizada en la Escritura para hablar de un grupo de personas congregadas en un lugar. ¿Sí? Cuando os reunís como iglesia, dice el apóstol Pablo, hablándole a los Corintios en el capítulo 11. Así que no es un grupo de personas dispersas, aisladas unas de otras, sino es un grupo de personas reunidas en un mismo lugar. Y esa definición se puede corroborar fácilmente cuando usted empieza a leer las cartas apostólicas. Se le escribe a la iglesia que está en Roma, se le escribe a la iglesia que está en Éfeso, se le escribe a la iglesia que está en Filipos, se le escribe, por ejemplo, a Filemón, a la iglesia que está en tu casa, pues se reunían en la casa de Filemón. Bueno, siempre es un grupo de personas reunidas en un mismo lugar. A eso se refiere la palabra iglesia. ¿Sí, queridos hermanos? No se refiere a personas aisladas y separadas de un grupo. Una persona sola, un creyente solo viviendo en su casa no es la iglesia. Y 3 creyentes solos viviendo en su casa, solos, sin reunirse con ninguna otra persona, tampoco son la iglesia. Algunos han interpretado muy mal Mateo 18, diciendo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Pero se olvidan de todo el demás, de la otra parte del contexto de ese pasaje.
porque está hablando de cómo se definía la disciplina hacia una persona que no estaba respondiendo en realidad a la disciplina en la iglesia. Y está hablando de esas tres personas, de los líderes que están tomando una determinación para saber qué hacemos con esta persona que no se sujeta a la disciplina. Bueno, lo que ellos decidan, dice Cristo, lo que ellos decidan, los líderes de la iglesia, junto con la asamblea, lo que ellos decidan, ahí estoy yo con ellos. Así que tengamos cuidado porque si no, mi papá, mi mamá y mi hermana en casa ya son una iglesia. No es verdad eso. Son tres creyentes viviendo en una casa. Los Quiroga pueden decir lo mismo. Ahí, juntos en casa, ya somos tres, somos una iglesia. No, y ni que hablar de los Vera, ¿no? Dice, todos juntos en la casa. No, hermanos. No pensemos en ese texto mal. Cuando la Biblia habla de un grupo, habla de la iglesia, habla de un grupo de creyentes que están congregados en un mismo lugar, en un lugar específico, ¿sí? A eso se le llama iglesia local en la Biblia, la iglesia local. Así que cada iglesia local, porque a eso se refiere el texto aquí en Timoteo, cada iglesia local es la casa de Dios. No el edificio, sino ese grupo de personas congregadas es la casa de Dios, ¿sí? Así que hay una relación directa entre la iglesia local y Dios. Si las personas es la casa de Dios, ¿dónde mora Dios? En su casa. Y su casa son esas personas salvadas por la fe. Así que hay una relación directa entre la iglesia local, a la que se le está escribiendo, como a todas las demás, y Dios. O sea, es su casa, es el lugar donde Dios mora. Según Efesios capítulo 2, versículo 22, también dice lo mismo. Vosotros, le dice a los Efesios, vosotros sois edificados como el templo de Dios, el templo del Espíritu, ese templo santo donde Dios mora. Así que la iglesia local de esta ciudad, en Lavallor, que se congrega aquí, cuando nos congregamos somos la casa de Dios. No este edificio, sino las personas salvadas que nos congregamos aquí. Así que esta verdad, queridos hermanos, que es tan básica de la fe, es importante remarcarla porque hay un grupo de profesantes en nuestros tiempos que dice ser creyente en realidad, por eso decimos que son profesantes, pero que argumentan en contra de la importancia de la iglesia local. Ellos creen que se puede estar bien con Dios y no tener ninguna relación con ninguna iglesia. Bueno, eso no coincide con esta verdad que está diciendo el texto aquí, ¿verdad? No podemos separar a Dios de su casa. No podemos decir, estoy bien con Dios, pero no estoy en una buena relación con su iglesia. Bueno, eso no está en la Escritura. Esta verdad nos hace entender que hay una relación directa entre una cosa y la otra. Pero el cristianismo postmoderno nos quiere hacer pensar diferente, ¿verdad? Dice que se puede estar bien con Dios sin tener ningún compromiso, incluso con la iglesia. Así que uno dice, yo estoy comprometido con Dios, pero no con su iglesia. Una cosa que no tiene coherencia con la doctrina bíblica, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, esta verdad teológica, o sea, de que la iglesia es la casa de Dios, le da a la iglesia una relevancia sublime. Eso hace que este grupo de personas congregadas en un mismo lugar, que son salvados por la fe, le da a ese grupo de personas una relevancia sublime. Y establece a la misma vez la importancia que debería tener ese grupo de creyentes congregados en un lugar, debería darle para el creyente fiel una importancia enorme. Debería volverse en realidad en la iglesia local para todo creyente algo sublime también. ¿Por qué? Porque para Dios lo es. Porque para Dios lo es. La importancia, queridos hermanos, que le damos a la iglesia local está en directa relación con la importancia que le damos a Dios. Y debido a que hay creyentes, y siempre lo ha habido y siempre lo habrá, creyentes que en verdad han entendido esta verdad y han dado todo de sí por la iglesia local, es que podemos tener todo esto. Porque hay creyentes que no han tenido ningún problema, se han negado a sí mismos, dijeron, ¿dónde se está levantando la iglesia del Señor? Ahí aportamos nosotros, de nuestros recursos, de nuestros esfuerzos, personas. Ahí vemos a mi papá haciendo el primer cartel también de esta iglesia. Pastor Harold, además, con un solo brazo hizo varios de esos bancos que están ustedes sentados ahí. Él trabajaba en carpintería. Le faltó un brazo desde los 2 años, el brazo se lo perdió acá. Así que desde los 2 años el pastor Harold anduvo con un solo brazo. Bueno, muchos de esos bancos los hizo él, con un solo brazo. Tremendo. Personas que se han negado a sí mismos porque vieron que la iglesia es importante. La iglesia local es importante. Queridos hermanos, el mundo presiona para cambiarle la identidad a la iglesia y no pocos pastores han cedido a la presión, transformando la iglesia al gusto de este mundo, volviéndola, por ejemplo, un club de amigos. No es un club de amigos la iglesia, no es como el club
Racing Club, por ejemplo. No es como la sociedad de fomento que hay en cada barrio. Y eso está bien, hermanos, para la sociedad, cumple su función. Pero la iglesia no es un club de amigos, la iglesia es la casa de Dios. O la iglesia no es una sociedad de beneficencia. No es eso, la iglesia es la casa de Dios. Si hay pastores que han cedido a esto y han transformado la iglesia en un club de amigos o una sociedad de beneficencia a fin de tener más público. Y hagamos todo esto en realidad porque la gente se va a interesar más en eso que en escuchar acerca de Dios. Bueno, han cedido a la presión de eso y han distorsionado la identidad de la iglesia y ha dejado de ser la casa del Dios sublime. ¿Sí? Así que la intención detrás de esta presión que todos sentimos y todos vemos es quitarle a la iglesia la cualidad de sublime y volverla secularmente vulgar. ¿Sí? Siendo la casa de Dios demanda un comportamiento especial debido a su naturaleza que es sublime. ¿Por qué? Le preguntaría a Timoteo a Pablo, tratando de visualizar ese diálogo a través de la carta, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. ¿Por qué debe tener un comportamiento especial Pablo? Porque la iglesia es sublime y eso demanda un comportamiento especial. En segundo lugar, en la iglesia de Dios nos comportamos de manera especial porque su propósito lo exige. No solo su naturaleza, sino su propósito lo exige. Pablo le dice a Timoteo allí, en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? La verdad que se refiere ahí, queridos hermanos, se refiere a la revelación de Dios contenida en la Escritura. Esto es la verdad que nosotros proclamamos, ¿sí? La revelación de Dios. Creemos que en realidad es Dios hablando a través de esta palabra, ¿verdad? Es el libro de Dios. Dios se ha revelado a través de él. Y a eso se refiere este texto, ¿verdad? Más precisamente, como lo enseña el contexto aquí, vamos a hacer un acento al final, habla acerca de la verdad del Evangelio centrada en Cristo. Y esa expresión columna y baluarte que encontramos en este texto son dos términos, en realidad, que el apóstol Pablo utiliza de forma figurativa, ¿sí? Columna es aquello que sostiene un edificio, ¿verdad? Eso es una de las figuras más fáciles de poder visualizar, ¿verdad? Sostiene un edificio. Y el baluarte es aquello que era la fortificación de los muros para poder darle seguridad a la ciudad que estaba dentro de los muros, ¿sí? Eso es el baluarte allí. Y también se utilizaba como para hablar de los cimientos. Así que ambas palabras, baluarte y sostén de la verdad, ¿sí?, hablan de la principal tarea de la iglesia. ¿Cuál es la principal tarea de la iglesia? Mantener la verdad de Dios en alto. Esa es la principal tarea de la iglesia. Para eso está la casa de Dios, para eso Dios creó la iglesia, para mantener en alto la verdad de su revelación, especialmente la verdad del Evangelio. Queridos hermanos, la predicación de la verdad es central en la iglesia de Dios porque es el fundamento sobre el que se apoya y crece la iglesia, ¿sí? Ustedes ya saben que en nuestra iglesia la prioridad, hoy ha habido algo un poquito más especial, pero la prioridad es la enseñanza en nuestra iglesia. Nos congregamos justamente para esto, para poder escuchar la predicación de la enseñanza. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios se habla de la palabra de Dios y no de ninguna otra cosa. Efesios 2, 20 y 22, que lo tienen allí, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? El Nuevo Testamento en este caso. Pero también tenemos los profetas del Antiguo Testamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y escuchen esto, en esa verdad doctrinal establecida por los apóstoles, dice esto: en quien todo el edificio, los creyentes congregados, que son la casa de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos hombres han salido en algún momento en la historia de la cristiandad, especialmente en el siglo pasado, escribiendo libros y libros de métodos para ver cómo hacemos que la iglesia crezca? Bueno, no hace falta ningún libro para saber cómo hacemos que la iglesia crezca. Acá lo dejaron los apóstoles. Enseña la verdad y la iglesia crecerá. Enseña la verdad y la iglesia crecerá. Enseña la verdad y las personas serán salvadas. Ese es el método bíblico, está acá. ¿Y quién lo practicó primero? Los apóstoles. Enseñaron la verdad y la iglesia crecía.
Y es así, ese es el método bíblico establecido. No hay que inventar ninguna otra cosa para hacer que la iglesia crezca, queridos hermanos, y hablando de que personas sean salvadas para formar parte de la iglesia. No hay ningún otro método, no tenemos que inventar nada. Dios no ha dejado nada a nuestro criterio y a nuestro pensamiento. Dijo, bueno, ustedes prediquen y formen una iglesia, después vean cómo lo hacen. No, ya nos ha dejado aquí el método. Predica la verdad y la iglesia crecerá, así sucederá. La vida, queridos hermanos, la estabilidad y la fortaleza de la iglesia dependen de su ministerio de predicación. Voy a repetir esto. La vida, la estabilidad y la fortaleza de la iglesia dependen de su ministerio de predicación. Si el ministerio de predicación es débil, la iglesia será débil. Si el ministerio de predicación es fuerte, la iglesia se volverá una iglesia fuerte. Así sucede en la iglesia. Por eso, la iglesia naciente del libro de los Hechos perseveraba. ¿En qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Estudie eso en el libro de los Hechos y va a ver la iglesia creciendo, creciendo y creciendo. ¿Qué hacían los apóstoles? Nosotros persistiremos en ¿qué? Dos cosas: la enseñanza y la oración. Otra cosa no nos vamos a ocupar, porque ese es el motor que hace crecer la iglesia. La predicación y la oración a la que se dedicaban esos líderes de la iglesia naciente. Todo lo que hacemos en una iglesia, queridos hermanos, es para crear el ambiente apropiado donde la palabra de Dios es anunciada. ¿Qué tan importante, queridos hermanos, es este ministerio de predicación? ¿Qué tan importante es el ministerio de predicación en una iglesia? Bueno, Pablo responde a esa pregunta en el verso 16. Vean el verso 16. Indiscutiblemente, noten que esto está ligado al anterior, porque el es como un i que está ligando las dos cosas, ¿verdad? Lo anterior. Pero siempre que escucho enseñar esto es versículos 14 y 15. Y se me olvidan del versículo 16, que también es parte. E indiscutiblemente, que dice, no hay discusión en esto, es grande el misterio de la piedad. Está hablando de la grandeza del misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Bueno, lo sigue diciendo después. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Interesante eso, ¿sí? El misterio de la piedad que Pablo se refiere aquí es la verdad acerca de Cristo y su obra en la cruz, resumida en 6 puntos allí. Expuestas en 6 verdades, queridos hermanos, que concentran el núcleo del Evangelio de Cristo y que es el centro de toda la revelación de Dios, de la cual la iglesia es el baluarte y el sostén. Sí, esto es, queridos hermanos, este ministerio de poder anunciar la verdad acerca de Dios encarnado y que ese Dios encarnado es predicado y personas se salvan de una manera absolutamente incomprensible. Las personas son salvadas por medio de la predicación del Evangelio, hablando de la persona de Cristo. Ese es el misterio que nos ha sido encomendado a nosotros, dentro de la verdad de la cual la iglesia debe ser columna y debe ser baluarte. Este misterio es grande, dice Pablo. Dios hecho carne. ¿A quién se le ha confiado contarle al mundo que Dios se hizo carne? Que el Dios eterno, aquel que no puede ser contenido en nada, fue contenido en un cuerpo humano. ¿A quién se le dio el privilegio de poder contar esta enorme verdad? A nosotros, la iglesia. Ese es un gran privilegio. No se trata, queridos hermanos, porque se trata en realidad, es grande ese misterio porque se trata de la persona más grandiosa en el universo, queridos hermanos. Es Dios hecho hombre, humillado y exaltado hasta lo sumo. Este es el tesoro que Dios ha colocado en vasos de barro. Y eso es lo que Pablo se asombra cuando escribe a los Corintios. Dios ha puesto este tesoro del Evangelio. Capítulo 3 habla acerca de ese grandioso ministerio que es mejor que el del Antiguo Testamento. Y cuando llega al capítulo 4 de la primera carta a los Corintios dice, Dios ha puesto este enorme tesoro que es la grandiosa persona de Cristo en vasos de barro. Qué tremendo, ¿no? Lo ha dado en vasos de barro para ser comunicado. En este caso, en este vaso de barro, sin valor alguno. Pero lo glorioso es el Evangelio lo que estamos diciendo acerca de Cristo. No es la manera que este pastor está hablando, no es como el pastor se está moviendo ahora, no es las miradas que hace el pastor, es el contenido del Evangelio lo que es maravilloso. Ese es el privilegio que tenemos y por eso la iglesia, el comportamiento en la iglesia debe ser diferente, porque lo que estamos manejando son cosas santas. El mensaje acerca de Cristo es santo y por eso el comportamiento debe ser diferente. Queridos hermanos, el propósito
El propósito de la existencia de la iglesia es para que sea baluarte y sostén de esta verdad sublime. Este encargo, queridos hermanos, exige un comportamiento especial porque administramos cosas santas, la verdad del Hijo de Dios. Y eso es tan serio que Pablo dijo, si alguno anuncia un evangelio diferente, cambia algo de toda esta verdad del misterio de la piedad, si cambia algo sea llamado anatema. Es tan serio el asunto que debe ser llamado maldito. Así, con esa delicadeza, debemos manejar las cosas santas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ministraban en el templo, ¿se acuerdan? Los que conocen la Biblia, en el Antiguo Testamento administraban en un tabernáculo y después en el templo, ¿sí? Administraban cosas que eran símbolos que hablaban de Cristo y debían ser sumamente cuidadosos con esos símbolos. Pero eran los símbolos nada más, era la sombra de lo que habría de venir, pero manejando incluso las sombras de aquellas cosas que estaban referidas a Cristo, como un poco de pan hecho de harina, pero ese pan hecho y puesto en el tabernáculo, los 12 panes que se ponían allí hablaban de Cristo, suficiente para suplir el hambre espiritual de todo el pueblo de Dios. Ese era y el que encendía el candelabro para mantener la luz encendida allí, hablaba de Cristo, la luz del mundo. Bueno, todo esto no es menor, dice Dios a los sacerdotes en Malaquías, porque el que enciende las lámparas y mantiene la luz prendida está dando testimonio de esa verdad que alumbra al mundo, que es Cristo. No es una cosa menor. Y ellos administraban estas cosas que eran solo símbolos y lo hacían con sumo cuidado, y si lo descuidaban, gran pena venía sobre ellos. Y esto lo dice el escritor de los Hebreos: ¿cómo no escaparemos nosotros de un castigo si nosotros descuidamos cosas que son en realidad ya la persona de Cristo misma en su cumplimiento? Si ellos descuidaron eso y no fueron librados del castigo, cuanto más nosotros. Por eso es que es tan serio el comportamiento en la casa de Dios, queridos hermanos. ¿Sí? Nosotros administramos algo mejor y más sublime que ellos. Cuánto más cuidadosos deberíamos ser en conducirnos en la casa de Dios. Hoy, queridos hermanos, y siempre lo ha habido, una fuerte presión para que en la iglesia de Dios la verdad sea menospreciada. ¿Sí? Hay una fuerte presión siempre. La prédica es aburrida. Menos prédica debería haber. Debería haber más entretenimiento, más cosas. La presión está siempre. En toda época ha habido presión para menospreciar la verdad de Dios. Y parece escucharse a través de la era de la iglesia la voz que se oyó en el huerto de Edén. Se oye a veces entre los bancos de la congregación, con que Dios os ha dicho, menospreciando la predicación y la enseñanza. Y ahí está dentro del corazón Satanás susurrando a la congregación: no hagas caso a lo que está diciendo el pastor, no moriréis. Se sigue escuchando la voz de Satanás desde el huerto hasta hoy, menospreciando la voz de Dios. Hay una presión para que la predicación pierda la primacía. Hay una presión para hacer de la iglesia un centro de actividades recreativas. Hay una presión para hacer de la iglesia un centro comunitario que le consigue trabajo a la gente. Hay una presión para hacer de la iglesia un grupo de ayuda social. Hay una presión para hacer de la iglesia un centro de entretenimiento de jóvenes que no tienen familia, como un lugar de contención para esos jóvenes perdidos, sin familia. Hay una presión para hacer de la iglesia cualquier otra cosa menos un lugar donde se mantiene en alto la verdad de Dios. No vamos a ceder a esa presión. Hay lugares en el mundo que se ocupan para todo eso. Bien, no los criticamos. Muy bien, que se ocupen de todo eso. Está excelente. Pero la iglesia no la vamos a transformar en eso. No vamos a ceder a la presión de que vamos a dejar la predicación para ponernos un comedor infantil. No lo vamos a hacer. Y si lo hacemos alguna vez, jamás va a ser en detrimento de sacar la palabra de Dios. Porque la primacía de la palabra de Dios hace que la iglesia sea la casa de Dios. Es lo que le da identidad a la iglesia. Duda seriamente de los lugares que se llaman iglesia de Dios y no hay predicación bíblica centrada en Cristo y en su obra. Huye de las iglesias que se dicen cristianas y de lo que menos hablan es de Cristo y más de la necesidad del ser humano. Cuando ya, como lo dijo, queridos hermanos, un conocido predicador, no busques una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia más cerca de la Biblia. No pienses primero en tu comodidad, sino en la verdad de Dios. Queridos hermanos, todo lo que Dios hará en la vida de una persona lo hará a través de la predicación. No va a ser otra manera. Porque ha creado el mundo, ¿cómo? ¿Cómo ha creado el mundo Dios? Con su voz.
Y Pablo utiliza esta analogía en 1 Corintios capítulo 4. El Dios que hizo resplandecer la luz en la creación es el que hace resplandecer la luz en los corazones con el mensaje del Evangelio de Cristo. Hace esta analogía, dice, no hace falta otra cosa para crear la vida, sino la voz, poderosa voz de Dios hablando a través de la Escritura. Queridos hermanos, todo el universo está en dependencia de la gloriosa y poderosa voz de Dios, porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que la Iglesia tiene como tarea anunciar al mundo lo poderosa que es esa palabra. Y ayúdenos el Señor para mantenernos firmes en eso, que no precisamos otra cosa más que la predicación poderosa de la palabra de Dios, guiada por su Espíritu, y lo demás no lo precisa Dios. Él no precisa ni siquiera de nosotros. Dios no está necesitando nuestra ayuda. Nosotros tenemos el privilegio de poder colaborar, como dice Pablo, colaboramos con Él, pero Él no precisa de nosotros. Otros entregaron sus vidas para que esta gloriosa verdad brille en la ciudad de Lavallol hace 40 años. Hoy la tarea es nuestra. ¿Cómo nos recordarán las generaciones venideras a nosotros? A esta era contemporánea. ¿Cómo nos recordarán? Nos recordarán como aquellos que mantuvieron encendida la verdad del Evangelio, la antorcha de la verdad del Evangelio, o como aquellos que fueron tan descuidados que ahora hay que reconstruir todo en esta iglesia porque se descuidaron la verdad de Dios. El mejor legado que le podemos dejar a la generación venidera es dejarle bien en alto y ardiendo lo más posible, dentro de nuestras posibilidades, la verdad de Dios. Ese es el mejor legado que le podamos dejar a todos ellos. Sí, queridos hermanos, esa es nuestra tarea para seguir adelante. Otros vendrán, otros han estado. Hoy nos toca a nosotros mantener alto esta verdad. Amado Dios, damos muchas gracias. Damos muchas gracias, querido Padre Celestial, por tu palabra, porque ha sido precisa, en la cual podemos apoyarnos, tener plena confianza de que tú obrarás en el corazón de los tuyos a través del ministerio de la enseñanza, transformando almas, edificando a la iglesia, consolando corazones, dando guía a los creyentes, todo a través de tu palabra. Así que pedimos, Padre, que tú sigas guiando y bendiciendo este tiempo. Estamos agradecidos por todo lo que hemos vivido hasta este momento. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a pedir que los hombres